Vamos a continuación a una pregunta con fotografía, que es la número 14, sobre un tema que se pregunta en el MIR también en formato imagen, que es la enfermedad celíaca. Y esto lo tenemos que saber reconocer nada más verlo. Esto antiguamente pues no le daba tanta importancia, pero ya se preguntó en modo texto y después en modo foto, y esto pues hay que sabérselo. Nos dicen en la 14, recibes una biopsia de duodeno, que es la de la imagen asociada a la pregunta. Y es una mujer de 38 años que tiene astenia, que tiene anemia, no hay causa aparente. Que ¿cuál de las siguientes es incorrecta con respecto a la patología que sospechas? Claro que aquí, dentro de que me dan una clínica muy poco específica, yo con esos dos datos que me han dado, si astenia que cita, pues no es suficiente para pensar en enfermedad celíaca. Todo el que tenga, como nos cuentan aquí, astenia y anemia, pues no es lo primero que se me pasa por la cabeza, o por lo menos si se me pasa es con otras muchas cosas. Una persona de casi 40 años, pues no es el momento más típico de la vida para diagnosticar enfermedad celíaca, pero por poder puede ser. Pero sobre todo es la imagen la que nos ayuda aquí. Hay cuatro cosas, hay cuatro aspectos histológicos que me tengo que aprender de la enfermedad celíaca y tengo que ser capaz de reconocer la imagen si la veo. Vamos a ver, en primer lugar, lo hacemos en modo esquema y después ya así nos vamos a ver fotografías. ¿Qué pasa en la enfermedad celíaca? Mira, vamos a pintar un intestino normal. Esto es un intestino normal con sus vellosidades. Y aquí abajo las capas, las que sean, ahí no voy a entrar. Un intestino normal tiene sus vellosidades, que están diseñadas, como todos sabéis, para incrementar la superficie de absorción. Aquí abajo hay unas estructuras que se llaman criptas, que abajo hay una serie de células que se van reponiendo, que van haciendo mitosis constantemente, pues, para reponer esas vellosidades, porque las vellosidades están expuestas a un medio hostil, alimentos que vienen del exterior, ácido que procede del estómago, bicarbonato pancreático, pues cosas que no son muy buenas para los epitelios. Por eso pues las vellosidades sufren, por eso se recambian con frecuencia, que hay células que replican. Bien, ¿qué pasa en un celíaco? Un celíaco, aquí lo tienes. Esto es un celíaco, o el intestino de un celíaco. Lo primero que se ve, así a golpe de vista, las vellosidades son más cortas. ¿Por qué? No solamente tengo los factores agresivos normales del tracto digestivo, sino que además mi propia inmunidad me está atacando. Por eso te van a decir que las vellosidades están más cortas, están atróficas, hay atrofia vellositaria, y vas a tener por aquí esto que estoy pintando, es azul, que es un infiltrado inflamatorio. Un infiltrado inflamatorio linfocítico, por cierto, linfocítico. No digo que no puedas encontrar por ahí saludando algún polimorfo nuclear, pero fundamentalmente linfocítico, porque esto es una inflamación crónica. Bien, bueno, pues infiltrado linfocítico, vellosidades acortadas. Otra cosa que también se ve a golpe de vista. Fijaros, las criptas en un paciente sano pues tenían esta profundidad. Sin embargo, en un celíaco, fijaros lo profundas que son las criptas. ¿Por qué en un celíaco esas criptas se hacen más profundas? Pues muy sencillo. Estas criptas son un intento de regenerar esa vellosidad. La vellosidad está siendo atacada por el sistema inmune, entonces por eso los epitelios, las células que están aquí en la parte más profunda de las criptas, hacen un sobreesfuerzo, la cripta se vuelve más profunda, a ver si de esa manera, replicando más, puedo reponer esa vellosidad, pero no hay manera, a pesar de todo, pues no hay manera, pese a sus esfuerzos. Entonces esto va a ser más profunda la cripta, y si miro con un poquito de mayor aumento, aquí abajo en la cripta, voy a encontrar un aumento del número de mitosis. Aquí voy a encontrar más células epiteliales replicando y replicando y replicando, a ver si así reconstruyen esa vellosidad, que no lo consiguen, pero lo intentan, y ese incremento en el número de mitosis pues es lo que es prueba de ello. Es cuatro cosas hemos dicho: atrofia vellositaria, hiperplasia de las criptas, infiltrado linfocitario y aumento del número de mitosis ahí abajo en esas criptas. Bien, esto es muy bonito como esquema porque esto se entiende fácilmente, pero cuando lo ves en forma de foto no siempre se ve a la primera. Vamos a jugar al intestino sano o celíaco, sano o celíaco. Vamos a practicar. Yo voy a poner intestinos, este es el primero, sano o celíaco. Mira lo más grosero, lo más impactante, lo primero, que las vellosidades, ¿cómo las ves aquí? Aquí ves vellosidades respetables, largas, como habitualmente las veías en el libro de histología a principios de la carrera. Pues sí,
esto es un sano, esto es un sano, las vellosidades son normales, son largas, a lo mejor lo del infiltrado pues no lo ves tan bien porque eso ya requiere más finura, pero fíjate en las vellosidades y en las cristas, solamente con eso ya te puede ayudar. ¿Y esto qué? Esto sí que es un celíaco. Aquí lo que ves es que esas vellosidades están atróficas, fíjate las cristas como son más profundas, solamente con esos dos datos pues ya lo tienes. Que si eres muy fino, pues a lo mejor ves los linfocitos y esas cosas, pero no hace falta mucho más. ¿Y este? ¿Celíaco o sano? Este es celíaco también, Este también compra en Mercadona, ese es un supermercado que le gusta mucho a los celíacos porque todo está muy bien especificado, Si es para celíacos, si no, si tiene gluten, no tiene gluten, bueno, pues aquí lo tenéis, el segundo celíaco que vemos en este test del intestino. ¿Y esto? ¿Normal o celíaco? Normal, Esto es un intestino normal, sin ningún tipo de alteración. Bueno, pues con esto es más que suficiente. Si os fijáis en la de la pregunta, pues efectivamente es una biopsia que sugiere enfermedad celíaca. La biopsia de un intestino celíaco ya sabéis que no es patognomónica. Hay otras cosas que se pueden parecer morfológicamente, pero sí que es bastante sugestiva, sobre todo en un contexto. Si me cuentas además una clínica más o menos típica, si me cuentas además que si tiene anticuerpos antigliadina, antiendomisio, tal, pues va cobrando más fuerza. Vamos, muchas veces la imagen pues ya te es sugestiva. Eso ya se ha preguntado en el MIR tal cual. Vamos a ver, ya sospechando celiaquía, que es lo que tengo que sospechar, ¿cuál es la incorrecta con respecto a esta enfermedad? Dice la 1. Los métodos serológicos que deben utilizarse para el diagnóstico y seguimiento son los anticuerpos antiendomisio y antitransglutaminasa tisular humana IgA. Eso es perfecto, Eso es perfecto. Ahí no hay ningún problema. De hecho, IgA, acordaos, la inmunoglobulina de las mucosas, Esa es la que se busca, ese es el tipo de inmunoglobulina que estoy buscando cuando realizo este test para seguir al celíaco. Así que la 1 no hay ningún problema. Fijaros la 2, dice la 2. A pesar de la dieta sin gluten, nunca se logrará la desaparición de los anticuerpos séricos. Cuidado con esto, que es mentira. Sí que pueden negativizar. Si yo soy escrupuloso y estricto con el tema del gluten, puede ser que se vayan esos anticuerpos. Por eso, fijaros lo que decía la 1, eso del diagnóstico y seguimiento del celíaco, tienen valor esos anticuerpos. Si lo está haciendo bien, van a bajar, incluso se podrían llegar a negativizar. Por eso lo que dice la opción número 2, pues sería incorrecto. Eso sí puede suceder. Cuidado con la número 3, dice, para el diagnóstico de celiaquía se requiere una biopsia compatible. Alguno a lo mejor puede haber marcado esta opción y puede haberse equivocado. Es que yo he leído en el libro de pediatría, ¿verdad? Lo pone. En el libro de pediatría te pone que si la clínica es suficientemente sugestiva, si el paciente además tiene esos anticuerpos positivos, si además el paciente tiene susceptibilidad genética para enfermedad celíaca, puedo prescindir de la biopsia en ciertos casos. Son unos pocos casos, no es el común de los pacientes con sospecha de celiaquía, donde voy a prescindir de la biopsia, pero puedo prescindir de la biopsia en esos supuestos. Es cierto que en algunos casos de celiaquía puedo prescindir de la biopsia, pero vamos a ver, estamos en un contexto clínico. ¿Cuántos años tiene esta niña? Que no estamos en pediatría, esto no es una niña, tiene 38 años. Es que a lo mejor lo que te han dicho en pediatría, eso es verdad, para niños, pero ¿qué pasa en adultos? La enfermedad celíaca, que es mucho más expresiva en niños que en adultos, a lo mejor ahí puede ser que te puedas ahorrar la biopsia, pero ¿qué pasa en el adulto? El adulto normalmente la clínica que tiene de celíaca es mucho más larvada. Hay celíacos adultos que debutan con una hipocalcemia, o que debutan con una ferropenia, o que debutan con astenia y anemia y poco más. No tienes la típica esteatorrea, ni la distensión abdominal, ni la clínica típica de un niño celíaco. Pues por eso una cosa es lo que te digan en pediatría, porque la clínica suele ser mucho más expresiva en niños que en adultos, es que aquí te han contado una tía de casi 40 años que tiene una clínica absolutamente inespecífica, astenia y anemia, nada más, eso pues no huele por sí solo a celiaquía, no te han dicho que tenga esos anticuerpos positivos, no te han dicho que tenga susceptibilidad genética, pues en este contexto parece que no están buscando que marques la 3, que la 3 sea incorrecta. La 3 es perfectamente válida. Para el diagnóstico de celiaquía requiere una biopsia compatible, por lo menos en este contexto seguro que sí. Y si no, que no me hubieran dicho que tiene 40 años. Cuidado con este detalle, Las afirmaciones tienen un contexto, sobre todo si estamos en forma de caso clínico. Que a lo mejor anulo esta pregunta y porque en el libro de pediatría pone eso tal, pues si la anulan o no, no lo sé. Pero desde luego lo que tengo totalmente claro es que la opción número 2 es la que tendría que haber marcado. Esa sí que no es defendible, eso es falso.
Lo de la 3, depende de la edad, depende de la clínica, depende... Cuidado, y aquí te lo han dicho muy claro. 38 años no es precisamente infantil, ni va al pediatra. Después, la 4, la causa más común de síntomas persistentes que satisfacen los criterios tal es el consumo continuo de gluten. Pues lo que dice la 4, pues es verdad, esto además se ha preguntado en el MIR tal cual, pusieron en su momento. Un celíaco diagnosticado hace poco de enfermedad celíaca, resulta que, bueno, pues hace el tratamiento, hace la dieta sin gluten y los síntomas persisten. ¿Cuál es la causa número 1? Mal cumplimiento de la dieta. No porque el paciente sea negligente y lo esté haciendo mal aposta, sino simplemente pues ya poco tiempo diagnosticado, todavía no tiene muy claro dónde está el gluten, dónde no está el gluten y por ese motivo pues sigue estando mal. Revisas la dieta y te encuentras, oye, esto no, esto tampoco, y con eso mejora. ¿Cuál era la trampa aquel año? Celíaco que no mejora. Una de las opciones que ponían por ahí, linfoma intestinal. Vamos a ver, es verdad que una persona con enfermedad celíaca está más predispuesto al linfoma intestinal, particularmente si no hace la dieta sin gluten. Pero eso es una rareza tremenda comparado con no hacer bien la dieta, sobre todo si el diagnóstico es reciente. Así que por eso pues, mucha gente se equivocó, pusieron lo del linfoma intestinal, salía en la opción número 1, y eso pues se llevó a mucha gente a perder ese punto. Causa número 1 es esa, mala adherencia al tratamiento, casi siempre involuntaria, pero es así. Entonces, bueno, aquí la 14 pues nos quedamos con la 2, esa sería la incorrecta, poco más hay que comentar. Por cierto, ¿cuáles son esos marcadores de susceptibilidad genética? Aquí los autoanticuerpos ya los tienes, versión IgA. ¿Cuáles son los marcadores? HLA, DQ2 y o DQ8. Esos son los que típicamente incrementan el riesgo de padecer enfermedad celíaca. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta 14. Pasamos a la 92. Y esta, bueno, la 92 es una pregunta sobre el metabolismo del calcio. El tema del calcio en endocrino hay mucha gente que no le gusta. ¿Qué hacer en ese caso? Pues estudiártelo igual porque es un tema importante, pero si tu caso es desesperado, ya ha llegado el final del curso, me lo he estudiado 20 veces, no lo entiendo, y si lo entiendo se me lo olvida enseguida y no hay manera de fijarlo en ninguna parte de mi cerebro, pues fija las dos cosas que te voy a decir a continuación y ya está. Y si con eso tienes suficiente para aceptar la pregunta, bienvenida sea, y si no, pues nada. Y es que eso también hay que ser uno consciente de sus debilidades. Si, por ejemplo, una de mis debilidades es el capítulo de cardio que veíamos al principio del vídeo, el síndrome coronario agudo, ahí no hay debilidad posible. Me lo tengo que estudiar porque eso va a caer seguro. Y va a haber 2 o 3 preguntas seguro, porque todos los años cae. Y lo mismo si es el cáncer de mama o el ensayo clínico de epidemiología o estadística. Pero si estoy hablando de un tema no tan importante, dentro de que es más o menos importante, pero no es tan importante en endocrino, pues a lo mejor puede haber algún atajo y puedo acertar alguna pregunta si tal, porque no me compensa estudiármelo, porque me llevaría tantas horas que a lo mejor es el repaso de una asignatura entera cuando esté ya las últimas semanas. ¿Qué hacer? Pues mira, si tienes que saber una sola cosa sobre el tema del calcio, porque tus genes te lo impiden, aprenderte algo más, apréndete lo siguiente. ¿Qué hace la PTH y qué hace la vitamina D? ¿Y no tiene más historia? Y bueno, pues una vez que te sepas eso, si quieres, añades a continuación si el tema no se te da bien. Pero por lo menos esto hay que tenerlo claro. ¿Qué hace la PTH? Si yo te doy PTH o si tu paratiroides hace PTH, ¿qué va a pasar? Pues eso va a subir el calcio y eso va a bajar el fosfato en sangre. Eso es lo que va a ocurrir. Si yo te doy vitamina D, eso también va a subir el calcio y cuidado porque va a subir el fosfato en sangre. Esa es la diferencia. Ambas subirán el calcio por diferentes mecanismos en los cuales no voy a entrar, o por lo menos no en profundidad. Tienes que recordar que la PTH, ese calcio que sube es porque lo estás rascando del hueso. Ese calcio se suelta del hueso y llega a sangre. Hay más mecanismos, pero bueno, ese es el principal que tienes que recordar. La vitamina D, pues una de las cosas que hace es aumentar la absorción intestinal de calcio, eso lo tienes que saber. Pero bueno, olvídate, incluso si eso no eres capaz tampoco de retenerlo, te quedas con esto y ya está. Vamos a ver, esta pregunta es más o menos complicada. A quien la tenga bien, pues enhorabuena, no es una pregunta sencilla. Dice la 92, mujer de 19 años que procede de un país árabe, le diagnostican en su país de origen hace 2 años de epilepsia.
Le ponen carbamazepina y fenitoína y aún así no controlan del todo los cuadros comiciales. Vamos a ver. Insisto en lo que todos sabemos. Si te cuentan un dato en el MIR, es importante. No hay muchos datos que te cuenten para despistar. Si te dicen que viene de otro país, tiene que tener importancia. Si te cuentan que le han puesto 2 anticomiciales, 2, no 1, 2, y aún así tampoco la controla del todo, ¿qué te están queriendo decir? ¿Qué te están sugiriendo? En primer lugar, viene de otro país, ahora ya no está allí, no puede haber habido un seguimiento muy estrecho, porque ha cambiado de escenario, ¿eh? El mismo que el diagnóstico posiblemente no le haya visto más de 2 veces a continuación. Mal seguimiento. Probablemente un diagnóstico incorrecto, porque le han puesto 2 anticomiciales y tampoco le controlan las crisis. Eso es lo que te están sugiriendo, ¿eh? Mal seguimiento, posiblemente mal diagnóstico y a continuación me dicen que viene a urgencias por crisis tónico-clónicas generalizadas, pero claro, en la analítica me encuentro un calcio de 5,8 y un fósforo de 7. Pues ¿qué patrón es este? ¿Qué hace la PTH? Sube el calcio, baja el fosfato. ¿Qué le pasa a esta mujer? Tiene el calcio bajo y el fósforo elevado. Tiene lo contrario a lo que haría la PTH. Tiene toda la pinta de ser un hipoparatiroidismo. Esta mujer tiene poca PTH o tiene poca acción por parte de la PTH. Lo que parece es el diagnóstico de la PTH al revés, lo que me encuentro en el patrón sérico. Por cierto, el calcio hay que saberse más o menos por dónde andan los valores normales, casi todos lo tenéis más o menos claro, depende del laboratorio, pero aproximadamente entre 8,5 y 10,5, o entre 8 y 10, depende del laboratorio. Cuidado con el fósforo, ella lo tiene en 7 es muy alto. 7, vamos a ver, entre 2,5 y 4,5, entre 3 y 5, depende del laboratorio, pero 7 es indiscutiblemente alto en cualquier laboratorio del mundo. Bien, pues magnesio de 2, que esto aquí me da igual, y tiene el QT alargado en el electrocardiograma y los ganglios basales calcificados. ¿Por qué tiene el QT largo? Por la hipocalcemia. Ya está, hay muchas cosas que pueden prolongar el QT. Hipocalcemia, muchas cosas. Hipomagnesemia también puede repercutir sobre el QT. Hipopotasemia también puede alterar la duración del QT. ¿Y qué te dicen también? Que se le han calcificado los ganglios basales. Ah, sí, es verdad, me acuerdo cuando estudié en nefrología que si el producto fosfocálcico tal podría haber calcificaciones ectópicas. Bueno, olvídate. Vamos a ver, dentro de saber poco, esto es lo que tenemos y la sospecha de que a lo mejor el diagnóstico no es precisamente de epilepsia, vamos a ver si podemos acertar la pregunta. Opción por opción, no es tan difícil en la práctica. Dice la 1, meningioma calcificado, esto no es. El TAC es una técnica perfectamente capaz de distinguir estructuras a nivel neurológico y lo que tiene calcificado son los ganglios de la base, no un meningioma, ¿eh? No te han hablado de meningioma, la 1 es un relleno, la 1 es, toda la pregunta confesando, no se me ocurría otra cosa que escribir ahí. Después, la número 2 dice hipoparatiroidismo, perfecta. Esta encaja como anillo al dedo porque lo que tiene es eso, lo contrario de lo que hace la PTH, tiene el calcio bajo y el fosfato elevado, pues tendrá poco de esto, ya está, así que marco la 2. 3. Hipocalcemia secundaria a tratamiento con antiepilépticos. Cuidado que esto existe. ¿Y por qué no es una paciente con una epilepsia difícilmente controlable y por esa carbamazepina y por esa fenitoína le ha bajado el calcio? Pues es por el siguiente motivo. Estos 2 anticonvulsivantes, si me bajan el calcio, ¿por qué mecanismo es? Atención a esto. Fenitoína, carbamazepina, y esto lo tienes que saber para el examen porque se ha preguntado, interfieren con el metabolismo de la vitamina D. Hacen que la vitamina D fracase en su función. No voy a explicar exactamente en qué paso porque eso no es relevante para el examen, pero hace que funcione peor, que no pueda ejercer su acción. Luego entonces, si esto fuese una hipocalcemia por anticomiciales, ¿qué tendríamos? Como si me faltase vitamina D. Calcio bajo y fósforo bajo. Y ella tiene el fósforo alto, ¿eh? Luego entonces esto no es un patrón de déficit de vitamina D. Pues cuidado con eso, porque lo de la 3 sería la duda principal, ¿eh? Sería una cosa razonable, pero es el fósforo es lo que me descarta la tercera opción. Y por último la 4, pues evidentemente esa no es. Si tuviese una intoxicación por vitamina D, calcio alto, fósforo alto, no es el caso, ¿eh? El calcio está muy bajo, así que por eso pues la correcta sería la 2, lo que tiene seguramente es un hipoparatiroidismo. Y entonces, ¿es por qué convulsiona?
Por el calcio. Una hipocalcemia, si es importante, también puede dar crisis, puede simular crisis parecidas a las que podrías tener como consecuencia de una epilepsia. Por eso convulsiona, por esa hipocalcemia que tiene, puede justificar ese cuadro. Bueno, pues por eso no funcionan los anticomiciales, claro. Así que la 2 sería varón de 50 años, en tratamiento con fenitoína desde hace 20 años. Consulta con dolor crónico en ambos muslos. No sigas. ¿Qué hemos dicho que puede hacer la fenitoína? Igual que la carbamazepina, pero es más típico todavía de la fenitoína, te puede hacer que la vitamina D fracase en su función, interfiere en el metabolismo de la vitamina D. Y si a mí me falta vitamina D de adulto, ¿qué sucede? Osteomalacia. Por eso tiene esa sintomatología, por eso tiene ese dolor en los muslos y por eso cuando sigo leyendo me dicen que me encuentro calcio y fósforo bajos en la analítica. Si no hay vitamina D, pues ambos bajan, como decíamos. Eso de la fosfatasa alcalina elevada también es típico cuando me falta vitamina D. Y atención, en la placa de fémur me dicen que hay zonas de Lusser-Midtman. ¿Eso qué es? Eso son pseudofracturas. Pseudofracturas. Esto hay que ser capaces de reconocerlo si sale en el bloque de imágenes. Esto es muy fotografiable. Vas a ver, primero esquema, después vamos a pintar un hueso. He querido que sea un fémur, cabeza, cuello, trocánter, tal, el troquín, el no sé qué, bueno, en fin, trocánter mayor y trocánter menor. Troquín está aquí en el húmero. Parece que la anatomía se nos va olvidando, según pasan los años. Bien, ahora en serio, trocánter menor, tal, la diáfisis, atención, esto es. Estas son las famosas pseudofracturas que aparecen cuando alguien tiene una osteomalacia. Son líneas radiotransparentes que son, fijaros, 90 grados con respecto a la cortical. Son perpendiculares con respecto a la cortical del hueso. Eso te lo puedes encontrar típicamente en la diáfisis de huesos largos, ahí pueden aparecer, en la escápula, también es un lugar bastante típico. Así que bueno, vamos a verlo ahora como imagen, por si acaso apareciese. Aquí lo veis, es bastante claro, bastante representativo lo que se ve en estas fotos. No creo que sea muy difícil, sobre todo por el contexto clínico, si os lo preguntasen. Y veamos las opciones. Malabsorción intestinal. Hombre, vamos a ver, yo puedo tener malabsorción intestinal si por lo que sea hay una malabsorción, tengo esteatorrea, las vitaminas liposolubles, entre ellas la vitamina D, la estoy perdiendo por las heces, pues puede ser que tenga una malabsorción intestinal. Pero ahí me hubieran contado algún cuadro digestivo, algún cuadro que justifique esa esteatorrea, pero aquí no hay nada de eso. Aquí lo que me dicen es que toma fenitoína. El mecanismo será lo que dice la opción número 2. La fenitoína, acordaos, igual que la carbamazepina, interfiere en el metabolismo correcto de la vitamina D. Por eso me puede dar déficit de vitamina D, la consecuente osteomalacia si soy adulto, o raquitismo si soy niño, porque si soy niño encima toca cartílago de crecimiento, como sabéis de sobra. Así que la 2 sería. La 3, osteoporosis, no es lo que están buscando. Si quieren que sea una osteoporosis, aunque no te acuerdes si duele, si no duele, si se rompen huesos, si no se rompen huesos, cómo está la fosfatasa alcalina, si quieren eso, no te van a contar que el tío toma fenitoína. Y mucho menos la imagen que acabamos de ver. Por último, la 4, un hiperparatiroidismo que te hubieran contado. Lo poco que tienes que saber del tema del calcio, si no te gusta, es un hiperparatiroidismo. Calcio alto, fósforo bajo, no es el caso, descarto la 4. Así que bueno, pues no tiene más. Una cuestión. Si te preguntan, ¿cuál es, para el diagnóstico de osteomalacia, cuál es el parámetro bioquímico más útil para el diagnóstico de osteomalacia? Dentro de las muchas cosas que se pueden pedir, es el calcio, es el fosfato, es la fosfatasa alcalina, es cuál es el parámetro bioquímico más útil para diagnosticar osteomalacia. Niveles descendidos de 25 hidroxi vitamina D. 25 hidroxi vitamina D. Ya sabéis que la vitamina D sufre 2 hidroxilaciones. Esta es una, la otra es la 1-hidroxilación, que es a nivel renal. Bueno, pues el diagnóstico de osteomalacia, el parámetro bioquímico principal, el más útil, sería este. Eso es una pregunta que se presta a aparecer como test.
Nos olvidamos del calcio, pero seguimos dentro de endocrino. Pregunta que podría aparecer tanto en endocrino como a lo mejor incluso lateralmente relacionada en ginecología, también se podría preguntar, pero bueno, vamos a leerla y ahora hablamos. Dice el 87, 14 años, acné, aumento de vello en labio superior, barbilla, areolas mamarias, línea alba, ingles, nos dicen además que tiene baches amenorreicos, que además se le ha agravado la voz, y bueno, pues nada, nos dicen que de todas las cosas añaden información, pero que no me hace falta realmente. ¿Cuál de estas patologías? Hay que realizar el diagnóstico diferencial con todas las siguientes, excepto una. ¿Cuál sería? Vamos a ver. Este tema es difícil. Es el tema de las hiperplasias suprarrenales congénitas. Atención a esto, dentro de que se llamen congénitas, hay formas de hiperplasia suprarrenal que, a pesar de ser congénitas, porque es un defecto genético con el que se nace, a lo mejor no se manifiestan hasta que uno tiene 14 años. Hay formas menores, hay formas leves. Vamos a explicar esto a continuación y después ya nos vamos a la pregunta. ¿Qué te puede caer de eso? ¿Cuál es la número 1 en frecuencia? De los diferentes cuadros que existen de hiperplasia suprarrenal congénita, ¿cuál es la principal? La más frecuente de todas. El déficit de 21-hidroxilasa. Y este es el que vamos a usar como modelo. Y después ya, cuando esto lo entendamos y nos lo sepamos bien y ya lo tengamos claro, ya vemos otros posibles problemas que pueden ocurrir de ese capítulo, otras posibles causas de hiperplasia suprarrenal congénita. Vamos a ver. Ruta metabólica a nivel suprarrenal. Hay que sabérsela, hay que saber todos los pasos, desde el colesterol, todas las enzimas, hasta que se produce aldosterona, y cortisol y andrógenos suprarrenales, y todo eso. Y aquí lo tenéis. Esto hay que hacer el esfuerzo de estudiárselo porque esto es fundamental para vuestro examen MIT. Te pueden preguntar todo de todo lo que estáis viendo en este momento. Ya sabéis que en los últimos años el Ministerio está preguntando cosas cada vez más raras, así que esto, desgraciadamente, es tan importante como el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Bueno, es broma esto, no hay que saberse nada. Yo solo me sé esto y acierto bastantes preguntas sobre hiperplasia suprarrenal congénita. Si me das el desglose, si me das preguntas del MIR, con esto me ha bastado durante los últimos 16 años, más los 10 de desglose anteriores a mi examen. Entonces, no es tan necesario saber tanto. Hay que saber 4 cosas muy claras. Olvidaros de este capítulo porque no es tan rentable. Sí hay que saber que las suprarrenales, para trabajar, necesitan colesterol. Y este colesterol, las suprarrenales tienen la capacidad de transformarlo en 3 cosas. El colesterol lo pueden transformar o bien en glucocorticoides, cortisol, en mineralocorticoides, aldosterona, o en andrógenos suprarrenales, los que sean, DEA, DEA-sulfato, delta 4, androstendiona, da igual, ahí no voy a entrar. Andrógenos suprarrenales, lo único. Esto sí que hay que saberlo porque esto ha sido pregunta de GIN alguna vez. Los andrógenos suprarrenales no incluyen la testosterona. La testosterona se produce, como su nombre indica, en los testes, testículos, o también en el ovario. Cuidado con esto. ¿Cuál es el andrógeno que produce el ovario? El andrógeno ovárico por excelencia, testosterona. Produce la mínima cantidad, por supuesto, en relación con un testículo, pero es el que sabe producir el ovario. Los andrógenos suprarrenales son otros muchos, pero no ese. Bien, bueno, pues vamos a por ello. ¿Qué es lo que pasa aquí? Persona normal, persona sin ningún trastorno enzimático a este nivel. Y os aseguro que no hay que añadir aquí nada más ni historia. Solo tienes que saber que el colesterol puede ir por estas 3 vías. Punto. Persona normal. El colesterol se transforma, estas 3 cosas, con sus consiguientes efectos, y el cortisol, una de las cosas que hay que saber que hace, que cuando se produce cortisol, cuando tenemos cierto nivel de cortisol, ¿qué hace el cortisol? A nivel hipofisario es un feedback negativo que inhibe la producción de ACTH. Inhibe la hipófisis y entonces pues la ACTH, si hay mucho cortisol, la ACTH baja. Si por el contrario me voy quedando sin cortisol, si no hay cortisol, la hipófisis se da cuenta de que no hay cortisol y si no hay cortisol,
la hipófisis empieza a hacer más ACTH para que vuelva a haber cortisol y de esa forma pues se va manteniendo unos niveles más o menos constantes. Ya sé que el cortisol es una hormona pulsátil, tal, pero tiene una contrarregulación que es la que he descrito, en forma de feedback negativo, como casi todos los ejes que hay en el organismo. Bien, ¿qué pasa si yo tengo, ahora vamos al funcionamiento anormal, qué pasa si yo tengo un déficit de 21-hidroxilasa? Y esta es la pregunta que os digo, ¿cuál es el trastorno enzimático más frecuente dentro de las causas de hiperplasia suprarrenal congénita? Déficit de 21-hidroxilasa, eso fue pregunta de examen una vez. Bien, si yo no tengo 21-hidroxilasa, de estas tres vías se afectan dos. Solo tienes que recordar cuáles son esas dos y todo lo demás se deduce solo. Si yo no tengo 21-hidroxilasa, esta vía no funciona. Ni esta tampoco. La 21-hidroxilasa es necesaria para que el colesterol se convierta en cortisol y es necesaria para que el colesterol se transforme en aldosterona. Si no tengo nada, estoy hablando del déficit total y absoluto, luego ya iremos al déficit parcial. No tengo nada de 21-hidroxilasa, ¿qué sucede? El colesterol no puede ir por aquí. Cortisol bajo. Tampoco puede ir por aquí. Aldosterona baja. Sí que puede transformarse en andrógenos. Bien, como el colesterol no puede hacer otra cosa que transformarse en andrógenos porque las otras dos carreteras están cerradas, solo puede llegar aquí. Habrá hiperandrogenismo. Se producirá más andrógenos del que habitualmente se produzca. ¿Por qué? Pues porque todas las enzimas de esta rama, que son las que funcionan bien, pues tienen más sustrato. Tengo más colesterol disponible porque esto no se mete por estas vías, pues se mete por esta. Entonces va a haber hiperandrogenismo típico en esta entidad. ¿Qué pasa si tengo la aldosterona baja o incluso inexistente? Déficit total de 21-hidroxilasa. ¿Qué sucede? Pues que voy a estar hipotenso, que va a subir el potasio en sangre, que voy a tener acidosis metabólica, que voy a perder sodio por la orina, porque es una crisis suprarrenal. Esto es lo que va a ocurrir si no tengo aldosterona. Si no tengo cortisol, pues va a haber una serie de cosas parecidas, pero lo que me interesa, si no tengo cortisol, esto es a lo que voy, si no tengo cortisol, ¿qué dice la hipófisis? Si no hay cortisol, ¿qué hace la hipófisis? Aparte de que estoy hipoglucémico y que tengo esos trastornos iónicos y que estoy hipotenso y que tal. Si no hay cortisol, la hipófisis dice, hay que subir la ACTH, que no hay cortisol. Y entonces, como no hay nada de cortisol, la ACTH se dispara de modo salvaje. ¿Y esto qué hace? Estimula la suprarrenal. Si yo le doy mucha ACTH a las suprarrenales, estas estarán sobreestimuladas y van a crecer de tamaño, van a aumentar su masa. De ahí que el cuadro se llame, o este grupo de trastornos se llamen, hiperplasias suprarrenales congénitas. Si yo hago una ecografía abdominal a estos niños, pues son grandes las suprarrenales, y es por eso, pues porque están sobreestimuladas por ACTH al no haber cortisol, porque no puede haber cortisol debido a ese trastorno enzimático. Pues por eso, suprarrenales grandes, incrementadas, hiperactivas, pero toda la actividad de las suprarrenales, ¿en qué consiste? En que este colesterol cada vez lo transforman más en lo único en lo que lo pueden transformar. Andrógenos, 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 y sin embargo esto sigue bajo, la hipófisis sigue diciendo lo mismo, más ACTH, y al final ¿qué sucede? Pues esto, hiperandrogenismo. Tú imagínate que durante toda tu vida intrauterina, antes de nacer, hubieras sido expuesto o expuesta, me da igual, a un ambiente sumamente androgénico. ¿Qué pasará? Si el feto es XX, es una feta, ¿qué va a suceder? Virilización de genitales externos, eso es lo que va a ocurrir, virilización de genitales externos. Y si el feto es XY, ¿qué va a tener? Pues un pito que no se lo merece, hasta las rodillas le va a caer, eso es lo característico. Bien, bueno, pues hiperandrogenismo, o virilización, o macrosomía cerebral, si es un varón del cerebro inferior, ya sabéis. Después, esto está bajo. ¿Qué pasa si yo no tengo mineralocorticoides ni glucocorticoides? Pues lo que ocurre es lo que hemos dicho antes. Hiperpotasemia, hiponatremia, acidosis metabólica, me quedo sin sodio a través de la orina, estoy hipotenso, tengo hipoglucemia por el tema del cortisol, etcétera. ¿Qué más cosas suceden? Dato típico en la exploración física, aparte de lo del hiperandrogenismo que decíamos tal, hay mucha ACTH. Acordaos que la ACTH, ¿qué sucede?
la ACTH pigmenta. La ACTH se parece estructuralmente a la MSH, la hormona estimulante de los melanocitos. Si yo tengo una tremenda cantidad de ACTH, me hiperpigmenta, sobre todo las areolas. Típico, areolas hiperpigmentadas. El tejido de la areola es muy sensible a la acción de la ACTH, por eso te lo pueden contar. Areolas o pezones hiperpigmentados. En un recién nacido, recién nacida, con datos de hiperandrogenismo, tal, pues ya sabes, si hay hipotenso, etcétera, pues es este cuadro, o sea, tal cual. No hace falta saber mucho realmente, es saber dónde está la enzima, que no funciona, saber que esto baja y que esto sube, y acordaos del tema de la ACTH que te pigmenta y poco más tienes que saber. Bien, esto desde el punto de vista del déficit completo, déficit total y absoluto. Una cosa que han preguntado en el MIR, por cierto: ¿cuál de estas sustancias se puede utilizar para diagnosticar esto, para dar soporte al diagnóstico de este cuadro? La respuesta correcta es 17 hidroxiprogesterona. Si yo en un cuadro como este me encuentro una elevación de la 17 hidroxiprogesterona, me está sugiriendo, me está diciendo que el diagnóstico es este. ¿Por qué? Porque la 17 hidroxiprogesterona es un metabolito de estas vías. La 17 hidroxiprogesterona es necesaria para después hacer cortisol o hacer aldosterona. Si esta enzima no funciona, esa 17 hidroxiprogesterona se acumula en sangre y yo la puedo medir, estaría elevada, porque hay un stop aquí metabólico y no se puede biotransformar en lo que sigue. Pero bueno, eso me interesa menos, a pesar de que es verdad que se ha preguntado, que reconocer el cuadro clínico. Vamos a imaginar que en lugar de tener un déficit completo, lo que tengo es un déficit parcial. Lo que hemos visto hasta ahora es la forma de déficit total y absoluto, la forma clásica de déficit de 21-hidroxilasa. Supongamos una persona que tiene un déficit parcial de esa enzima. ¿Qué sucederá? Si tengo un déficit parcial de esa enzima, la suprarrenal, el colesterol, va a entrar fundamentalmente por aquí. Se va a transformar en andrógenos, va a tener dificultad para transformarse en cortisol y en aldosterona. Algo funciona esta vía, no está totalmente interrumpida, pero no llega a hacer suficiente cortisol ni suficiente aldosterona. ¿Pero qué sucede? Si hay poco cortisol, podemos encontrar un mecanismo compensatorio. No nos olvidemos que la enzima está parcialmente alterada, no del todo. ¿Qué pasa? Si hay poco cortisol, la hipófisis dice: ¿qué poco cortisol? Y empieza a hacer ACTH. Y si la hipófisis hace más ACTH, estimulan las suprarrenales, toman colesterol y fuerzan las cosas, al utilizar más colesterol y activarse más la suprarrenal de forma global, hacen lo suficiente para que el cortisol se normalice y la aldosterona se normalice. Toman más cortisol y lo transforman de la forma que pueden, no tiene una enzima totalmente efectiva, pero suficiente para alcanzar un nivel normal de cortisol y un nivel normal de aldosterona. Pero claro, a cambio de eso, ¿qué pasa? Si yo tomo mucho más colesterol para transformarlo en lo que lo sé transformar, si llego a hacer suficiente cortisol y suficiente aldosterona, forzando las cosas por estas dos vías, también le he dado mucho más colesterol a la vía de los andrógenos. Por eso voy a tener tendencia al hiperandrogenismo. Cuando alcanzo un nivel normal de cortisol, ya la ACTH ya no va a subir más, se va a quedar ahí como estaba, a niveles más bien altos, lógicamente, para poder estimular estas suprarrenales, que pueda seguir funcionando y que haya suficiente cortisol. ¿Ves? Está en situación compensada, digamos. No es capaz de funcionar a pleno rendimiento, pero sí lo justo para que no tengas una crisis suprarrenal. ¿Ves? Esto no se diagnostica a lo mejor el primer día de vida, ni el primer año, ni el 10º año. Una situación más o menos compensada, un déficit parcial, se puede empezar a manifestar en la adolescencia. Cuando ya tengo 13, 14 años y resulta que, claro, ya los andrógenos han alcanzado un nivel más que suficiente para empezar ya a producir clínica de hiperandrogenismo. Fijaros que la paciente de la pregunta no te cuentan que tenga hipotensión y que se deshidrate porque tiene pérdida de sodio por la orina, no te cuentan eso. Lo que te cuentan son alteraciones tipo baches amenorreicos y pelo en el bigote y acné y ese tipo de cosas. Todo efectos de hiperandrogenismo. Lo que estamos viendo aquí es bastante sugestivo ¿de qué? De este cuadro que estamos describiendo. Déficit de 21-hidroxilasa parcial. Pero fijaros, la pregunta no es esa.
la pregunta no es esa, porque esto compatible es con más cosas. Hay más cosas en ginecología y en endocrino que me pueden dar un hiperandrogenismo, hay más cosas. Fijaros aquí, hay otras opciones. La 1, un síndrome de ovario poliquístico, también podría ser compatible con este cuadro, perfectamente. De hecho, el ovario poliquístico es bastante más frecuente que el déficit parcial de 21-hidroxilasa. A la 1, compatible. La 2, compatible. El problema ya es la 3 y la 4, aquí ya nos empezamos a enredar. Porque ya saberte otros déficits enzimáticos a nivel suprarrenal, otras causas de hiperplasia suprarrenal congénita, ya eso ya es para nota, eso ya es para volverse loco. Porque ya para entender el déficit de 11, el déficit de 17, el déficit de 3-beta hidroxilasa, todo eso ya implica saberme cada paso y eso es lo que no estoy dispuesto a hacer. Porque aprenderme eso me costaría más tiempo que saberme el resto de la asignatura entera. Y probablemente no me lo pregunten. Así que, simplificación. Ya entendemos cómo es el déficit completo. Hiperandrogenismo más crisis suprarrenal desde que nazco. Bien, ya entendemos cómo es el déficit parcial. Hiperandrogenismo solamente. Lo otro está compensado, por eso se puede confundir con otros cuadros que dan hiperandrogenismo como un ovario poliquístico. Compatible con él también. Se pueden parecer en muchas cosas. Pero, ¿cómo me acuerdo de esto de forma simple? Porque esto que hoy es muy bonito y que hoy entiendo, mañana se me olvida. Esto es así. Desgraciadamente olvidamos. Bien, pues, ¿qué hay que hacer? Regla mnemotécnica para 3 déficits enzimáticos a nivel suprarrenal. Déficit de 21-hidroxilasa, déficit de 11-hidroxilasa, déficit de 17-hidroxilasa. Solo tienes que recordar 2 cosas. Tienes que recordar cómo están 2 parámetros. La tensión arterial, por un lado, y los andrógenos, por otro. 21-hidroxilasa. 11-hidroxilasa. 17-hidroxilasa. Muy simple. Lo único que tengo que hacer es añadir unos palos a estos números. No tiene más. Mira, el 1, en todos los casos, se transforma en una flecha hacia arriba. El 7 es una flecha que apunta hacia abajo. Y el 2, que ya forzar un poco las cosas, pero lo necesito para que la regla funcione. Ahí está. No tiene más. ¿Cómo distingo unos de otros? Pues muy fácil. Déficit de 21-hidroxilasa. 2 parámetros que tengo que medir. Tensión arterial, por aquello de los glucocorticoides, mineralocorticoides. Por otro lado, andrógenos, que me lo dirán clínicamente. Pues nada. Tensión baja. Andrógenos altos. Ya está. Déficit de 11-hidroxilasa, y aquí no voy a pintar la ruta metabólica, ni vamos a pintar los ejes, ni nada de eso. Déficit de 11-hidroxilasa, tensión alta, andrógenos altos. Fijaros que es lo mismo que el de 21-hidroxilasa, pero con la tensión elevada. Aquí no vamos a tener hipotensión, no, aquí es tendencia a la tensión alta. Y por último, 17-hidroxilasa, tensión arterial tirando elevada, andrógenos van a estar disminuidos. Saber por qué es así implicaría conocer la ubicación de cada enzima y deducir, como hemos hecho con lo otro, y no es rentable, porque igual que os digo que este de aquí es el más frecuente y lo preguntan mucho, y tienes que saber aquello que si la 17-hidroxiprogesterona, etcétera, este es rentable hasta cierto punto, esto de aquí abajo, lo único rentable es lo que estás viendo en la pizarra en este momento, nada más. Pues ahora, la pregunta, ya si sale sola, dice, a ver, ¿cuál de estas no es compatible? Esto que hemos visto, que es un hiperandrogenismo, es compatible con todo, excepto la 1, ovario poliquístico, sí es compatible. La 2, déficit de 21-hidroxilasa, forma compensada o no clásica, nos dice, fijaos cómo lo matizan, forma compensada o no clásica. ¿Por qué dicen eso? Porque tiene 14 años. Porque tiene 14 años. Si tiene 14 años, esto no es un déficit total y absoluto, que hubiera sido diagnosticada el día que nació. Pues por eso nos cuentan la forma compensada, de acuerdo, puede ser que me encuentre andrógenos elevados y el resto de los parámetros pues normales por lo que hemos dicho antes. La 3, déficit de 11-hidroxilasa. Pues ya lo estás viendo, eso puede elevar los andrógenos, me lo dice este palote que le he añadido al 1, la que me queda es la 4. 17-hidroxilasa, si lo que me falla es la 17-hidroxilasa, los andrógenos hubieran estado disminuidos. La suprarrenal
en ese trastorno no es capaz de hacer andrógenos, o los hace en mucha menor cantidad de lo habitual. Por eso la 4 sería la que tienes que marcar. Esta es la que no es compatible. Una pregunta difícil, ¿eh? Una pregunta difícil que para poder acertarla, pues requerías distinguir entre esta y esta. Eso no es sencillo. Por eso os damos esta regla para que no haya problema. Bueno, pues poco más que comentar de este simulacro. Lo único, permitidme que borre la pizarra. Ya con esto nos despedimos. Es mucho más importante, a la hora de hacer el MIR, de todas las preguntas que aciertes, lo más importante es las que hayas fallado antes. Lo que más te va a enseñar, lo que más te va a dar puntos el día del MIR son los fallos que hayas cometido y de los cuales hayas aprendido. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado así, para aprender a base de acierto, error, acierto, error, acierto, error. Yo personalmente, cuando hice el examen, es verdad que la mayor parte de las preguntas que tuve bien en el examen es porque las había fallado antes, en un desglose, o en una clase, o en un simulacro, donde fuese. Así es como realmente se aprende. Y aquella pregunta que has analizado porque ya la has tenido mal una vez, ya tendrías que tenerla bien a partir de ese momento. Y por eso menciono la 59, que es sobre un caso clínico. Fijaros, ¿cuál de los siguientes protozoos tiene más probabilidad de haber dado un cuadro de fiebre, orinas oscuras, anemia, ictericia y elevación de la LDH? Esto automáticamente, ¿qué tienes que pensar? Orinas oscuras, anemia, se eleva la LDH, ¿qué tipo de anemia te están contando aquí? Esto es una anemia hemolítica. De estos 4, ¿cuál te suena que puede producir una anemia hemolítica? No se puede fallar esta pregunta, no porque sea fácil o difícil, sino porque es repetida. Una pregunta repetida, una pregunta a la que te has enfrentado hace poco tiempo, incluso os pusimos una fotografía donde salía la imagen en cruz de Malta, de esos hematíes parasitados por babesia. Eso no puedes fallarlo una vez que ya lo has corregido una vez. Y si la vuelves a fallar, pues lo corrigen por segunda vez, pero es muy importante esto. No es tanto estudiar, sobre todo cuando ya estamos en las fases finales del curso, aún no es una fase final, aún nos quedan más o menos 4 meses, pero ya estamos más cerca que antes. Los errores tienen que ser tu mejor maestro. Se aprende mucho más de una pregunta que has fallado que en la mejor de las clases o en el mejor de los libros. Es así, porque los fallos duelen. Y cuando un fallo te duele y después te das cuenta de que esa pregunta ya la aciertas, ya la entiendes, un fallo que ya no vas a cometer porque ya te has dado cuenta de por qué lo cometías, tu cerebro libera una sustancia. Te ha dado placer, eso que te he dicho te ha dado placer. Tú cuando una pregunta la aprendes ya no vuelves a fallarla porque ya has visto en qué te equivocaste, te da placer. Y ese placer bioquímicamente se traduce en dopamina. Se libera dopamina, una sustancia muy concreto del cerebro, igual que el drogadicto cuando consume su droga, se libera esa dopamina, el centro del placer. Bueno, pues a ti te pasa igual, en mucha menor medida, por supuesto. Hacer preguntas tipo MIR y acertarlas puede dar placer, es mucho mejor eso que fallarlas, pero no es como si consumes heroína o esas cosas, pero bueno, te da un cierto placer. Y se ha demostrado, esto es muy importante tenerlo en cuenta al estudiar, se ha demostrado que el cerebro memoriza más y aprende más rápido en condiciones de liberación elevada de dopamina, en condiciones de estar más contento. Por eso el profesor que te gusta, memorizas mejor la clase, recuerdas mejor lo que te contó, y el profesor que no te gusta o la asignatura que no te gusta, al haber menos dopamina en tu cerebro, recuerdas menos a largo plazo, se te olvidan más fácilmente. Es increíble cómo un profesor puede fomentar vocaciones de ciertas especialidades porque te gustaron sus clases en la carrera, o destruir tu vocación de una especialidad si no te gustó. Bueno, pues aquí es exactamente igual. ¿Qué hay que hacer con las preguntas? Una vez que la fallo, hay que hacer todo lo posible para que la entienda y me dé gusto a nivel cerebral, me dé dopamina en el lugar crítico para que eso ya no se me vuelva a olvidar. Eso se aprende mucho mejor haciendo una caricatura burlesca o haciendo una regla mnemotécnica o de esas formas que repitiendo mecánicamente un montón de horas al día, pero que al final llega hasta donde ya sabéis, cuando ya han pasado 10 horas, me quiero acostar, me quiero suicidar porque me ha aburrido durante ese día. Tienes que intentar aprender divirtiéndote dentro de lo divertido que puede ser esto, que muy divertido no es, pero por lo menos que no sea una tortura. Y aquí pasa igual. Si yo una pregunta como esta ya la hubiese fallado y ya he entendido por qué la babesia da hemólisis, ya no es tan difícil, ya a partir de ese momento pues es sencillo. ¿Por qué da hemólisis la babesia? ¿Por qué da hemólisis el paludismo? Se meten los hematíes se deforman, pasan por el bazo y allí revientan, allí se los comen. Allí los macrófagos esplénicos dicen: este hematíe es deforme, feo, sucio y tiene un bicho dentro. Se lo cargan. Por ese motivo pues tiene estos parámetros bioquímicos. Respuesta correcta 1, no tiene más. La babesia había que sabérsela.
Resto de los protozoos, ya que viene al caso esta pregunta. En los últimos años, el Ministerio, ¿qué está haciendo? Enrarecer el examen, preguntar cosas cada vez más atípicas, cada vez menos predecibles. Pues vamos a ver unos protozoos por si acaso, porque es que va en esta línea, cada vez preguntan cosas más extrañas. La opción número 2 dice Necator. Necator. ¿Qué es esto del Necator? A lo mejor te suena más Ankylostoma duodenale. Bueno, la familia Ankylostoma engloba varios miembros. Ankylostoma duodenale es el primo Ankylostoma que vive en Europa. Necator americanus se llama así por algo, vive en América, pero hacen lo mismo, básicamente son muy parecidos. Son gusanos, más finamente helmintos. Bueno, la cuestión es que viven en el intestino delgado, se adhieren a la pared del intestino delgado y chupan sangre, son como pequeñas sanguijuelas. Eso es lo que hace un Necator, eso es lo que hace un Ankylostoma duodenale. Pero si dan anemia, que la pueden dar, ¿qué tipo de anemia será? Se pegan a la pared del intestino y te chupan sangre cual sanguijuelas. Será ferropénica en caso de dar algo. Y los parámetros bioquímicos que te están contando aquí pues son parámetros de hemólisis, por eso la 2 no tendrías que haberla marcado. Una anemia ferropénica, por ejemplo, jamás daría orinas oscuras, por la ferropenia en sí, eso no da orinas oscuras, eso es la lisis de la hematía, lo que sí podría producirlo después. La 3, entamoeba. Entamoeba histolítica, nombre y apellido. ¿Qué tienes que saber de la amebiasis? Si hay que viajar para traer una ameba, ¿dónde hay que ir? Esto una vez lo preguntó el Ministerio. A la India. La India es el país de la entamoeba histolítica, que puede estar en muchos más países, pero hubo una vez que preguntaron un caso de amebiasis en el MIR y era alguien que volvía de la India. ¿Qué te puede dar la ameba? La ameba no se caracteriza por dar precisamente anemia. La ameba puede dar muchas cosas. Puede dar abscesos hepáticos, que tienen además color chocolate. Puede dar amebomas en el ciego. Puede dar colitis o disentería amebiana, que se llama también. Puede hacer muchas cosas, pero lo de la anemia no es una cosa que te tenga que sonar ni mucho menos a ameba. ¿Cómo se trata, por cierto, la amebiasis? Se pueden poner muchas cosas, pero una que preguntaron hace tiempo. Para cargarme la ameba a nivel del colon puedo poner, por ejemplo, paromomicina o algún otro antibiótico no absorbible, pero si tengo una ameba en hígado, ahí sí que hay que poner algo que se absorba, porque si no, no llegaría a parénquima hepático. ¿Cuál es el amebicida que tienes que poner si alguien tiene amebas a nivel hepático? Metronidazol. Acordaos, el metronidazol sirve no solamente para gérmenes anaerobios, sino también para ciertos bichos que ya no son precisamente bacterias. Entamoeba histolítica se trata con metronidazol. La Giardia lamblia también se trata con metronidazol. El Balantidium coli, hay muchos protozoos que se tratan con metronidazol. Si no sabes el tratamiento de un protozoo y sale por ahí metronidazol, pues cubre bastantes cosas. Puede ser que falles la pregunta, pero te puede servir para varios de ellos, y la entamoeba histolítica pues es uno. Y por último, la opción número 4, Trypanosoma cruzi, ¿eso qué produce? Esto hay que saberlo. Enfermedad de Chagas, eso ha sido preguntado en el MIR recientemente, enfermedad de Chagas, acordaos, en la fase crónica puede dar dilatación de las cámaras cardíacas, puede dar arritmias, etcétera, eso también lo tienes que conocer. Y bueno, pues poco más, lo único, insistir en quien haya fallado la pregunta 59, posiblemente no revisase a fondo lo que es la babesia y lo que tienes que saber de ella. Acordaos, para tener babesia, dónde hay que ir, y para tener paludismo, dónde hay que ir. Si quieren paludismo, te van a mandar probablemente a algún safari a África, Tanzania, Kenia, sitios así. Si quieren babesia, ¿dónde te van a mandar? O a Estados Unidos, o a lo mejor al centro de Europa, pero sobre todo Estados Unidos, si quieres una babesiosis. Y la clínica, muy parecida al paludismo, inclusive anemia hemolítica. Así que bueno, la respuesta correcta sería la 1. Revisad las preguntas que falláis, aprended de ellas, eso es muy importante, y ya me despido hasta el siguiente simulacro. Muchas gracias.